Muy buenos días, muy buenas tardes, queridas familias del mundo, en el lugar donde se encuentren. Con mucha alegría, la Organización Mundial de la Familia retorna a la habitualidad de sus programas y esta vez, debido a una fecha muy significativa, el 2 de abril, el día de ayer, que por motivos de fuerza mayor nuestro programa fue trasladado para el día de hoy, pero acá presentes con este compromiso de amor por sobre todo. Quería compartir con ustedes la reflexión importantísima de la palabra concienciación. Concienciación implica ponerme consciente, darme cuenta, estar involucrado y hacer en mi emocionalidad, en mi mente, en mi sentir, una aceptación que amplía mis conocimientos, que amplía mi forma de vivir y vincularme. ¿A qué me refiero? El día de ayer, 2 de abril, fue el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Asimismo, el 20 del mes de abril, de marzo, fue el Día Internacional del Síndrome de Down. Estamos ahora reunidos para concienciarnos, para darnos cuenta de que tenemos que construir, porque no la existe en estos momentos, una sociedad inclusiva, una sociedad amorosa. Y cuando hablo de sociedad, estamos hablando primero de la célula de la sociedad, que es la familia. Tenemos que generar estos conocimientos tan importantes que vamos a compartir desde la familia, para que luego en los entornos de educación también esté inmerso esta integridad y esta inclusión de vida a aspectos diferentes del ser humano. Y aquí progresivamente se aperturará a las universidades, progresivamente se aperturará a nuestra sociedad, a los centros de labor. La concienciación del Día Mundial del Día por el Síndrome del Autismo, TEA, es fundamental ponerla en contexto porque de cada 100 niños nace uno con TEA. ¿Y qué es el trastorno de autismo y Asperger, que ahora por el DSM-5 se ha considerado como autismo? Son diferentes formas de estar, sentir, percibir, la emocionalidad es diferente, los vínculos son diferentes, el proceso de aprendizaje es diferente. Y para una familia que nace un hijo con TEA, es un gran reto, obviamente un gran dolor. ¿Por qué? Porque el acompañamiento de su desarrollo va a ser diferente, muy retador, mucho más comprometido de estar presentes en su vida para apoyar y direccionar. Enfocarnos en sus capacidades, en la posibilidad de que este niño sea un hermoso adolescente, un joven y un adulto independiente y que construya dentro de esta inclusión, dentro de ese derecho a las oportunidades iguales en un entorno social a nivel mundial. Y vamos a abordar también, dentro de este tema amor, familia, el autismo y la neurodiversidad, el concepto y el entendimiento de qué es neurodiversidad, que es un término acuñado por la socióloga Judy Singer, para entender que hay una biodiversidad neurológica, que es decir, que cada ser humano tiene un cerebro único e irrepetible, tiene procesos diferentes de aprender, de sentir y relacionarse. Eso es fundamental en esta neurodiversidad. Pero existe la neurodivergencia, que viene a ser la condición atípica, fuera de lo general, cosas específicas, neurodivergencia, de formas ya mucho más afianzadas, diferenciales de aprender y relacionarse, y que consiste en tener un trastorno, en este caso del TEA, y dificultad de aprendizaje. Para esto existen muchísimas herramientas y acompañar a nuestros hijos. Esto es fundamental. Y quiero, por favor,
invitar a cada uno de ustedes que ponga en su mente que el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida. El autismo no es una enfermedad, es una condición de vida. Y de ti, papá y mamá, depende cuán extraordinario y superdotado tendrá que ser ese niño a futuro. Para abordar el tema con mucho más detalle, quiero darle la bienvenida a nuestra querida doctora María del Carmen desde México y a nuestro querido doctor Eduardo desde Costa Rica. Más inicia este compartir maravilloso en esta mañana preciosa nuestra querida doctora María del Carmen Santos. Es doctora en Ciencias Pedagógicas en Educación Especial, médico especialista en logofonotría, postdoctorado en Restauración Neurológica, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, investigadora de los procesos de educación especial en el lenguaje, miembro de la Organización Mundial de la Familia, representante de la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras en México. Querida doctora, bienvenida. Adelante, por favor. ¿Estás en audio? Muchísimas gracias a la doctora Laura Berríos. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Eduardo. Un placer verlos a los dos. Y por supuesto, muchísimas saludos, muchos cariños a todas las familias del mundo que están en la audiencia en estos momentos. Para nosotros es de muchísimo agrado podernos dirigir a toda la familia, podernos dirigir a las propias personas que puedan tener estos tipos de trastornos generalizados del desarrollo, estas condiciones, y que por supuesto puedan ver que hay una esperanza mucho más allá del pasado, sino que tenemos un gran futuro y que hay nuevas perspectivas para el desarrollo. Y por supuesto quiero darle gracias a nuestro Padre Dios, que nos ha permitido estar en esta hora, en este momento y coincidir. Entonces, sean todos bienvenidos. Nosotros vamos a hablar de una forma, no vamos a hablar de una forma científicamente didáctica, como si estuviésemos dando una conferencia, sino que queremos utilizar aquellos términos que todo el que hoy esté escuchando le invite a la abuelita, al tío, al primo, al papá, a la mamá y diga, oigan, hay un tema muy interesante, lo estamos entendiendo. Eso es lo que queremos desde la Organización Mundial de la Familia, dirigida por nuestra doctora Laura Berrío. La doctora hacía alusión en la introducción de la importancia de la prevalencia que hoy está apareciendo en los estudios epidemiológicos a nivel mundial y planteaba que 1 de cada 100, de cada 160 es algo muy aproximado de los niños que nacen ya vienen con una condición de trastorno generalizado del desarrollo. Y bueno, nos podemos preguntar, ¿es que ahora hay más niños detectados que antes? Sí. ¿Por qué? Porque han influido 3 elementos fundamentales. En primer lugar, pues hemos visto que hay una mayor conciencia de la ampliación de los criterios diagnósticos. Ya es mucho más importante, mucho más sencillo relacionar algunas de las sintomatologías que tienen estos niños. En segundo lugar, hay mejores herramientas diagnósticas que están a la mano del terapista, pero que el terapista lo pone a merced de los padres de familia. Y en tercer lugar, pues hay una mejor comunicación escuela, familia, comunidad y terapista. Y a su vez, todos estos entes tienen una gran relación con el médico especialista que atiende el caso. Esto nos ha llevado a hablar de las características que pueden observar las familias que presentan sus hijos en las primeras etapas del desarrollo. En muchas ocasiones es un trastorno a través de la práctica y de la experiencia de trabajar con padres de familia y con niños autistas, me he dado cuenta que los padres caen en una condición fatal de
de que no quieren aceptar el diagnóstico y se aferran a por qué si su hijo a los 2 años contaba hasta el 20, contaba hasta el 30, tenía 60 palabras incluidas y de pronto hubo un retroceso. Aquí nosotros como especialistas tenemos que saber que debemos dirigir nuestra mirada no solo a evaluar, a diagnosticar y a hacer o interactuar en proyectos de intervención futura, sino la primera línea de atención son los padres. ¿Cómo podemos ayudar a esos padres de familia a través de un equipo multidisciplinar para que los padres del duelo pasen a la aceptación? Y es muy importante este proceso de tránsito del duelo a la aceptación. Mientras el padre está en duelo, rechaza la condición de su hijo, no entiende por qué le ha pasado eso, no sabemos por qué esto sucedió en nuestra familia. Yo quiero saber si es la familia de mi esposo, si es la familia de mi esposa, que el niño heredó esa condición. No es momento, familia, de ponernos a buscar quién o cuáles, sino cómo hacer para nosotros apoyar a nuestro hijo, para aceptar la condición de nuestro hijo y para amarlo y llevarlo a que sea un niño feliz y realizado durante la vida. Y para ello es muy importante conocer qué características presentan estos niños. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto por la edad del niño con el neurólogo pediatra que le corresponda. El neurólogo pediatra sabrá determinar y esperar incluso hasta que el niño tenga 4 o 5 años. Hay todo una funcionabilidad en el área psicomotora de la amígdala prefrontal de la corteza cerebral que tiene que ir desarrollándose paulatinamente, que es lo que nosotros llamamos los sistemas de desarrollo psicomotor, y que por supuesto esto tiene que ver con la psicomotricidad, con la grafomotricidad, con la lateralidad, con la orientación temporoespacial, con lo cerca y lo lejos, con lo arriba y lo abajo. Hay muchas condiciones que tienen núcleos centrales a nivel neurológico que tenemos que esperar que su nivel de maduración sea según la edad que corresponda. Por tanto, no podemos desesperarnos en las primeras etapas que hemos detectado que nuestro hijo tiene problemas para socializarse, problemas en la comunicación, problemas que va a presentar un déficit agravado del desarrollo, que nos estamos percatando que ese déficit agravado del desarrollo es cada vez más profundo, que es cada vez agravante, que va a afectar que nuestro niño se relacione con su propio papá, con su mamá, con su hermanita, con sus abuelos, con el entorno de la familia, con el entorno de la escuela, de sus compañeros de aula. Hay un problema también serio en que ha habido un retardo en el desarrollo del lenguaje oral. Y por tanto, muchas de las palabras que lingüísticamente y que simbólicamente ya el niño tenía codificada a nivel mental, pues la empieza a perder. Y hay un mecanismo de regresión de las funciones cognitivas del lenguaje. También esto va a afectar la imaginación de nuestros niños, va a afectar los procesos de socialización, de planificación. No existe una reciprocidad emocional que siempre corresponda igual y que tipifique la personalidad de ese niño, los estados emocionales, los estados afectivos. Se manifiestan conductas repetitivas. Por ejemplo, también podemos observar en la conducta de nuestro niño ataques de cólera, algo que es muy frecuente en ellos. Tal vez perseverancia hacia un objeto específico, digamos que de mucho juguete, a él le llame la atención pues un
la parte de arriba de un carrito que se rompió y eso es con lo que él ha fijado la actividad y tiene en ese momento los llamados intereses restringidos. También es importante ver que hay momentos en que son muy hiperactivos, hay momentos que son muy tranquilos y hay otros momentos que se muestran agresivos. Con otras personas, con ellos mismos también se pueden autoagredir y por supuesto van a tener posiciones corporales y conductas repetitivas. No quiere decir que esto se dé de la misma manera en todos los niños. Eso depende de la profundidad y del grado de afectación neurológica que pueda existir. Hay también preocupación excesiva por un foco de interés. Por ejemplo, hay niños que le llama la atención el movimiento de los abanicos de techo, que le llama la atención el movimiento del agua, el sonido del agua. ¿Por qué? Porque hay diferentes intereses restringidos en cada uno de ellos en dependencia de la afectación o de la zona supuestamente afectada. Y por supuesto, pues hay una alteración en la interacción de ese niño con otros niños y de la interacción de ese niño hacia y con los juegos simbólicos. Es importante también que muchos padres nos preguntan, bueno, hay una afectación del intelecto, hay una afectación de la inteligencia, pues puede y no haber. De hecho, hemos visto que dentro de los trastornos autísticos o trastornos generalizados del desarrollo, que se habla del autismo y del síndrome de Asperger, pues puede haber diferentes grados o niveles, desde un nivel muy sencillo hasta un nivel más comprometido, en dependencia de las condiciones, de la causa que provocó la alteración. En muchos casos hemos visto y por lo que hemos leído en la literatura, hemos investigado, pues puede estar condicionada esta alteración sobre la base de la falta de oxigenación cerebral en el momento del nacimiento, algún accidente, o sea, hay muchas causas que pueden provocar estas alteraciones y hay otras que realmente se desconocen, o sea que aún la práctica clínica, la práctica terapéutica no nos ha permitido llegar hasta el consentimiento de cuáles serían realmente la causa específica que está provocando hoy digamos, mayor conocimiento del síndrome autístico y cuáles son las causas y cuál es el mecanismo neurobiológico que puede provocarlo. Eso es algo que como yo les decía al inicio, pues la sociedad en estos momentos está muy desarrollada. Las personas han desarrollado y los padres de familia pues un nivel cultural y un nivel lector importante y van a la búsqueda de cuáles son las causas que pueden estar provocando este retroceso que se da en su hijo o las manifestaciones de algunas de las conductas que tipifican algo que se mantiene, que se establece y que en condiciones donde al niño le tratamos de imponer conductas de disciplina, pues ahí nos damos cuenta que no saben cumplir con lo que le hemos requerido. Para estos niños, en estos momentos, hay mucha variedad de intervenciones. Hay muchos métodos, hay muchos especialistas que han creado sus propios métodos e incluso padres de familia que han abierto instituciones para niños con autismo porque sus hijos han tenido autismo y se han fundamentado en toda el área psicopedagógica para poder desarrollar habilidades comunicativas, habilidades verbales, habilidades en conductas sociales, en destrezas motoras. O sea que hay toda una serie de indicadores que van marcando un desarrollo posterior en la terapia
cognitivo-conductual, en la terapia lingüística, en la terapia logopédica, en la terapia pedagógica. O sea, hay muchos modelos de intervención que pienso que puede ayudar mucho a estos niños. Y en el caso de la ausencia total del lenguaje, pues hay también sistemas de comunicación alternativa que va a permitir que este niño pueda relacionarse con sus padres, con sus compañeros o con también sus iguales en la escuela. Hay todo un conjunto de terapias ocupacionales para ello. Hay terapias psicológicas que están encaminadas a la reducción de la ansiedad, de los estados autodepresivos. Es importante también ver cómo ellos lo podemos estar integrando en la sociedad, pero también en el caso de tener un intelecto conservado, pues también llegan a ser estudiantes de la educación superior. Nosotros tenemos en la universidad nuestra estudiantes con espectro autista que están cursando la educación superior y hemos tenido que establecer cursos de concienciación con los maestros de la universidad, programas donde hemos invitado a los padres de esos estudiantes y además con los propios compañeros de aula de esos estudiantes, que ha permitido que se conozca, que se comprenda, que se divulguen las manifestaciones y que además se divulgue cómo podemos incluir, integrar a esos niños, a esos jóvenes, a la educación superior y de forma general a la vida futura, porque no podemos pensar que hemos tenido un niño autista y que se acabó nuestra felicidad. No, ahí es donde empieza nuestro propósito en la vida. ¿Cómo dar amor? ¿Por qué? Porque la educación especial, porque tener un hijo con alguna discapacidad, con una necesidad educativa especial, como lo decía la Convención de Salamanca en 1994, es una obra de infinito amor y hay que comenzar a dar amor a nuestros hijos sin dejar de reclutar, sin dejar de reducir la sintomatología secundaria que presenta de por sí este trastorno autista. Yo pienso que tanto el síndrome de Asperger como el autismo aún son temáticas que siguen investigándose, perdón. ¿Por qué? Porque hay muchas coincidencias, pero también hay muchas divergencias de los criterios anteriores a los criterios que se han encontrado ahora. ¿Por qué? Porque hay una sociedad más civilizada, porque existen muchos programas abiertos a la información familiar y que hay muchos especialistas que se dedican a recordarle al padre de familia que no hemos llegado al final, que apenas estamos abriendo la puerta y que es responsabilidad de nosotros como padres que ese hijo sea feliz, no avergonzarnos, no cerrarnos porque tenemos un hijo con discapacidad, con un trastorno, con una necesidad educativa especial. No, todos tenemos derecho a disfrutar, todos tenemos derecho a oportunidades, todos tenemos fortalezas de las que podemos impulsar y apoyar a otros. Y esto es muy importante porque los estudiantes pueden llegar a ser estudiantes universitarios o pueden llegar a ser estudiantes de la educación infantil o de la educación regular, pero siempre van a necesitar de la guía, del apoyo, de la observación, de la preocupación constante de los padres de familia por incluir a sus hijos y que estos hijos sean incluidos desde el contexto social, desde el contexto universitario, desde el contexto áulico. O sea que es importante que ellos reconozcan esta situación. Y otra de las cosas que a mí me gustaría abordarle a los padres de familia, muchas veces nos preguntan, doctora, ¿se pueden reparar las neuronas? ¿Qué esperanza tenemos para con nuestros hijos? Sí puede, mientras más temprano
se detecte este trastorno, mejores son las posibilidades compensatorias y correctivas. Mientras más temprano seamos capaces de incorporar al niño al medio social y de relacionarlo, pues mayores posibilidades tiene ese niño de relacionarse. Y además hay muchos mecanismos de feedback que pueden provocar que las sinapsis a nivel cerebral sean más rápidas, aparezca el reemplazo neuronal y con ello la neuroplasticidad que hoy ha revolucionado el campo de las neurociencias. También es importante que los padres de familia tengan en cuenta que el diagnóstico de sus hijos debe ser un diagnóstico flexible, un diagnóstico dinámico, un diagnóstico que no enclaustre, que no tenga aquel enfoque clínico de que si hoy tuvo la situación de que tiene problemas de estereotipias, toda la vida nos vamos a llevar con eso, sino que ver en qué va avanzando y sobre todo destacar esos avances, reforzarlo, así como la teoría histórico-cultural de Vygotsky. Yo voy a trabajar las necesidades sobre la base de las fortalezas que tenga ese niño, y son niños que tienen mucha fortaleza. Yo les puedo decir que he trabajado con niños que he empezado con ellos de cero y que han adquirido un lenguaje pasivo al 100%, que no lo tienen al 100% activo, pero cuando se estimula ese lenguaje, pues podemos entablar una conversación con ellos. Claro, el tono de voz es apagado, es bajito, pero hay muchas formas, muchas técnicas de decirle, no te escucho. Y sobre todo, en la terapia funcional con estos niños, tenemos que buscar que ese niño haga contacto visual. Es algo que yo también a mis estudiantes de maestría les recalco mucho. Es importante buscar en la terapia un primer contacto, y es el contacto visual, porque a través del contacto visual aparece el resto de los contactos que podemos utilizar con estos niños. Y por supuesto, pues un diagnóstico diferencial en las edades correspondientes, o sea, a partir de los 5 años, 4 años y medio, pues va a crear condiciones muy amplias, muy claras, que no nos va a permitir de ninguna manera tener un solapamiento clínico con otras patologías, porque ya nosotros desde las primeras etapas hemos podido buscar cualquiera de estos términos y patologías asociadas a estos términos. Muchas veces en el intento de tipificar el autismo, pues empezamos a someter al niño a, digamos, a cirugías por ejemplo, de obstrucciones, porque hay obstrucciones en la cavidad timpánica del oído medio, empezamos a drenar líquido, la endolinfa o la perilinfa, entonces buscando la causa de por qué ha pasado esto. Y yo les pido a los padres que no se desesperen. A veces sometemos a nuestros niños a intervenciones quirúrgicas invasivas que no son necesarias y que solamente debemos de tener tiempo, debemos de tener paciencia, debemos amar a nuestros hijos, no privarlo de ningún estímulo ni de ninguna actividad donde estén los demás, sencillamente buscar cuáles son sus fortalezas para que la vivencia de ese niño en un contexto donde hayan otros niños sea una vivencia importante, sea una vivencia que deje huella para el niño, que ese niño sienta que volver allí es de su agrado. Ellos son niños que crean rasgos muy típicos, ellos crean conductas muy repetitivas. Si, por ejemplo, lo acostumbramos, le creamos rutina, no es correcto después de pronto quitársela. Si lo acostumbramos a sacarlo a las 3 de la tarde, a dar una vuelta por el contexto de la comunidad donde vivimos, pues es importante que eso lo tengamos porque el niño se va a ir acostumbrando.
y les gusta mucho la conducta repetitiva, y cuando esas conductas no se dan, pues pueden venir pues épocas de cólera, de agresión, de hiperactividad. También pueden ser muy sensibles al tacto, o sea, a las texturas. No pueden ser niños que no les guste que lo abracen, que lo besen. También son niños que pensamos que no reaccionan a nuestras conductas, y cuando lo tratamos mal, claro que el niño nos va a responder con una irreverencia. Entonces, siempre tratar de tratarlos con amor, de entenderlo, sin dejar de tener una conducta asistida, una conducta supuestamente impuesta, pero que velemos porque ese niño realmente sea un niño feliz, sea un niño que se adapte, sea un niño que en el futuro pues podamos hacer que él interactúe con el resto de sus compañeros, que se puedan sentir solidarios, que se puedan sentir queridos, porque ellos también sienten cuando los desprecian, cuando no los quieren, y para eso estamos aquí nosotros. Estamos para que los padres se preocupen en primer lugar porque sus hijos sean felices, y para ello lo primero que tenemos que hacer es revisar la bibliografía que existen, que hay muchas bibliografías. También cómo entender como padre el diagnóstico que tiene mi hijo. Otro de los elementos importantes es cómo yo puedo como padre de familia establecer un contacto con el médico que me lo atiende, cómo yo puedo entender las conductas y cómo yo puedo además realizar esas terapias en mi casa para que sea la extensión del especialista. Otra de las cosas que nos debemos preocupar como padres también es cómo vamos a llevar nuestra vida diaria con el niño con autismo. ¿Cuál es la relación que debemos establecer? ¿Cuál es la mejor relación entre la familia y el niño y el contexto de nuestra comunidad? Sobre todo, velar por el desarrollo integral de su hijo, cuidar mucho el sistema educativo a donde el niño asiste, estar relacionado con los padres, conocer que nuestros niños tienen derechos y hacer cumplir esos derechos jurídicos y estar al pendiente de nuestro hijo. Yo digo que no convertirnos en pesimistas y decir, cuando yo no esté, ¿qué será de nuestro hijo? Sino tener fortaleza, pensar que lo que estamos haciendo en el presente va a tener una repercusión en el futuro. Tratar de que los hermanos se involucren también en las terapias conjuntamente con el niño y los padres de familia, para que los niños puedan lograr incluirse no solo en la educación infantil, no solo en la educación secundaria, preuniversitaria, universitaria, sino en la comunidad, en la familia, y que se sientan personas amadas y queridas como el resto. Si algo les quisiera transmitir a toda la familia del mundo es el amor, la confianza en nuestro Creador, y ver que si nosotros hacemos cada una de las partes que nos corresponden como padres de familia, hay muchos especialistas, hay muchas organizaciones como la que dirige nuestra doctora Laura, que está hoy preocupada para que ustedes, papás, sientan orientación en todo momento y que sientan que no están solos. Muchísimas gracias a la Organización Mundial de la Familia, a la doctora Laura Berrío y a mi Padre Dios por habernos permitido compartir un día como hoy con toda la familia del mundo y tener también la amabilidad de nuestro querido doctor Eduardo, que también lo quiero escuchar con mucho placer, porque sé que tienes una información muy renovada y un discurso muy innovador para estos tiempos. Muchísimas gracias.